Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Un saludo para todas las personas que apenas se van a empezar a unir a este nuevo Facebook Live del Instituto Leusis, donde cada semana estamos desarrollando las principales ideas de la obra de Carl Gustav Jung. Tenemos diferentes espacios para que todos ustedes pues como se estén ilustrando un poco acerca de las ideas y el desarrollo de la obra de Carl Gustav Jung y de la importancia de las ideas de Jung para entender un poco más esta época que estamos viviendo. El texto que nosotros venimos tratando ya hace más de 6 semanas es Introducción a la Psicología del año 1925, que fue una serie de seminarios que él dio pues como para conocer su teoría, sus principales ideas, pensamiento, a un público no tan lego en el ámbito de la psicología analítica, a pesar pues de que en ese seminario iban pues importantes personalidades pues en el campo de la psicología junguiana, como lo es Esther de Hardy también, que ella estuvo participando también ahí, y otras importantes personas que acudieron pues como para escuchar parte del desarrollo de la psicología analítica y de las principales ideas que para su momento eran muy innovadoras de la psicología junguiana y escuchadas principalmente por Jung. Yo concuerdo con una filósofa que estudió aquí en Colombia mucho tiempo, que fue la que introdujo la psicología analítica a Colombia, que se llamaba, porque ella falleció el año pasado en febrero, eh, Marta Vélez, donde ella decía que Jung tenía esas preguntas que nos iban a azotar en este siglo. Y la verdad, pues, quien ha leído la obra de Jung a profundidad, con compromiso, contemplación, con paciencia, con rigurosidad, con tanto de estimular el pensamiento, pero también como la intuición, y no quedarnos solamente como en la banalidad del texto, sino que simplemente lo dijo Jun y ya, y lo tomamos así por bonito y lo aplicamos. No, generalmente esto requiere de un trabajo de rigurosidad, de discernimiento, de destilación alquímica para aproximarnos mucho más a las ideas psicológicas de Jung, que en este tiempo también es un autor que ha sido muy prostituido por la New Age. Entonces también aquí por parte del Instituto Eleusis, en cabeza de Roberto, su director, estamos pues como dando a conocer este trabajo, y también para que ustedes empiecen pues como a tener un poco del desarrollo de esta psicología tanto analítica, la arquetipal y la de Gigeris, que más adelante vamos a estar trabajando sobre la obra de él, que es la psicología como la disciplina de la interioridad. Bueno, el texto que nos reúne el día de hoy es la sección 7. Roberto, buenas noches, no te había saludado porque estaba apasionado. Es la sección 7 en la cual aquí Jun empieza a dar como un bosquejo de la interpretación, pues tanto del arte, de cómo el arte también ha ido evolucionando, del arte también como una primicia también psicológica, de contenidos también inconscientes, el arte también como una expresión del espíritu también de la época. Y bueno, entonces vamos a arrancar en esta sección 7 cuando Jung arranca con el siguiente trozo. Dice, la imaginación activa es una técnica delicada que no se recomienda para ser usada de modo general y con prescripciones claras. Bajo ningún concepto se debe suponer que la técnica descrita se preste al uso general o a la imitación. Sería de hecho desastroso. Se trata de algo aplicable a un determinado caso en particular y bajo unas circunstancias muy particulares. Y únicamente se puede aplicar cuando lo inconsciente está animado y cuando el contenido inconsciente es necesario para poder realizar mayores progresos. ¿Qué imágenes se te vienen a vos, Roberto, con este texto? Bueno, básicamente la imaginación activa es una técnica que busca contactar con contenidos inconscientes, ¿no? Entonces va a decir justamente Jung que esto no puede ser usado de forma adrede, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que ya tiene mucha actividad psíquica, o sea, está teniendo sueños, o está muy agitado, tiene un yo que está, por ejemplo, desbordado emocionalmente, ¿no? O desestructurado. Entonces el contacto con estas imágenes inconscientes debe estar posiblemente muy contaminado de ciertos complejos o va a generar un mayor movimiento, ¿no? Entonces siempre la técnica tiene que ser vista dentro de un proceso más amplio, que es el proceso en el que está la persona, y eso es conveniente aplicarla.
Y entonces también muchas veces los riesgos que señala Jung, ¿no? En relación entre el inconsciente y el yo, donde el yo puede tomarse estos símbolos de forma literal, ¿no? Y amplificarse, o sea, inflar el ego, ¿no? Entonces Jung menciona mucho eso en el libro Las relaciones entre el yo y el inconsciente, ¿no? Entonces, otro aspecto importante del trabajo con las imágenes es que muchas veces Jung va a señalar esto, y esto va a ser un punto muy crucial en el análisis que él hace de Miss Miller, en el tomo 5, símbolo de transformación, cuando justamente la imaginación, la fantasía, lo inconsciente puede ser usado como una compensación, ¿no? De las dificultades del yo para enfrentar la vida. Entonces, muchas veces estas técnicas pueden terminar haciendo que el paciente se convenza a sí mismo, ¿no? O que refuerce ciertas, que malinterprete el contenido simbólico, ¿no? O que manipule el contenido simbólico. Entonces, tiene que ser hecho por una persona que conozca trabajar con lo inconsciente. Entonces, hay técnicas de la conciencia y hay técnicas de lo inconsciente. Entonces, no todas las personas saben trabajar con los contenidos inconscientes. Entonces, hay aspectos que tienen que ver con lo inconsciente, como pueden ser el trabajo con el arte espontáneo, el trabajo con los sueños, el trabajo con la imaginación activa, con los símbolos, ¿no? Entonces van a activar, digamos, contenidos que por sí tienen una energía, ¿no? Una carga libidinal, una energía psíquica que puede ser muy potente, ¿no? Entonces la persona muchas veces, al exponerse a esa carga de lo arquetípico, también puede generar dificultades, ¿no? Entonces dice Jung, advierte de eso, ¿no? Que podría ser desastroso, digamos, en ciertas personalidades o bajo ciertas condiciones no cuidadas, el contacto con el contenido inconsciente. Hay que saber también que esto lo escribe Jung en un contexto en el cual no había mucha investigación sobre este tipo de técnicas, ¿no? Prácticamente él fue un pionero. Sabemos que hay gente que aplica ese tipo de desarrollos en muchas prácticas, ¿no? Por ejemplo, en la India hay trabajos de contacto directo con ciertas deidades, hay muchas meditaciones, por ejemplo, en el budismo tibetano, ¿no? Donde se hace la meditación de la Tara, ¿no? Del Buda, entonces, donde hay contenido simbólico también, ¿no? Entonces, pero digamos que esto no es exclusivo de Jung, ¿no? Jung no creó el análisis de sueños o el trabajo con imágenes, ¿no? En la No, cultura no. chamánica, digamos, en la cultura chamánica obviamente hay una iniciación, en los ritos de Eleusis, ¿no? Famosos ritos eleusinos, los misterios, donde, bueno, Hoffman describió justamente esto de la vía de Eleusis, ¿no? Donde había este hongo que parecía, ¿no? Que generaba algún tipo de experiencia alucinógena, ¿no? Que los griegos veían como un gran contacto con Demeter, ¿no? La gran madre. Sí, Entonces, la experiencia psicotrópica de contacto con lo inconsciente siempre ha estado en la humanidad, ¿no? Pero en la psicología y en la psiquiatría, también con este miedo a lo dionisiaco, ¿no? Al caos, a lo primigenio, a lo arcaico, a lo irracional. claro, este miedo profundo a lo inconsciente, que también estaba en ese marco, ¿no? En ese marco clínico, médico, incluso en el psicoanálisis clásico tú te habrás dado cuenta de esa actitud como miedosa que tienen muchos psicoanalistas, ¿no? Como que estarían entrando, digamos, en un cuarto lleno digamos, de, de cristalería, ¿no? Entonces no hay que tocar nada, ¿no? No hay que, ¿no? Porque Hay hay que esa dejarlo actitud quieto. muchas veces, claro, en el psicoanálisis, de evitar al mínimo interactuar con el contenido psíquico del paciente, ¿no? Lo cual hoy en día en los modelos más relacionales se ha visto que es imposible no afectar al paciente. Y el propio Jung después habló de las diversas posibilidades de transferencia, ¿no? Incluso cuando el terapeuta no diga nada, la sola presencia va a activar el inconsciente o va a generar algo, ¿no? En el paciente. Entonces, digamos, no se puede no influir, pero hay que Sí, tratar de influir lo menos posible, sobre todo cuando trabajamos con contenido inconsciente. Entonces, y muchas veces los terapeutas, por ejemplo, aplican mal esta técnica porque lo hacen más desde el yo, ¿no? Desde el deseo del yo de controlar, de manejar este contenido, ¿no? sí, y fíjate que hay algo en relación que, por ejemplo, Jung practicó yoga 30 años, entonces ya podríamos tener como indicios de desde dónde fue que surgió la técnica de imaginación activa. Ahora bien, ¿qué pasa, por ejemplo, también con los procesos de imaginación activa que, como estaba mencionando Roberto, que hay que tener, bueno, eso lo desarrolla muy bien Bárbara Hanna en su libro Imaginación Activa,
donde ella también empieza a tocar como muchos apartados, es decir, que o sea, la imaginación activa se da es porque cuando hay una floración de ciertos contenidos inconscientes, pero hay personas que, por ejemplo, por su tipo psicológico, si fuéramos a mencionar un intuitivo, una persona sensitiva, usted con una carga de estas, usted le puede ayudar, pero si no tienen un yo estructurado, las desbordan esos contenidos y pueden estar muy predispuestas a sufrir brotes psicóticos. Entonces, eso también es muy delicado. O sea, es decir, ¿cuál es la carga, en cuál es el momento en que está el análisis? ¿Qué está surgiendo de lo inconsciente? ¿Qué es lo que está brotando? ¿Qué se necesita trabajar a Tampoco es nivel? tanto así, ¿no? O sea, tú conoces mucha gente que haciendo imaginación activa ha hecho brotes psicóticos. Hay algunos, ¿no? Por ejemplo, yo conocí una persona que, digamos, pero eso puede pasar en los grupos evangélicos, puede pasar en estos retiros tipo Live Symphony, donde la gente hace estos grupos de coaching, grandes Sí. movilizaciones, ¿no? O sea, digamos, esos desbordes, ¿no? Esas crisis puede pasar en sesiones de hongo, de LSD, de ayahuasca. Entonces, digamos, muchas veces tiene que ver no con la técnica, sino también con la estructura del yo, ¿no? Sí, por eso, que eso era lo que me estaba refiriendo, o sea, que si no hay un yo, que si no hay un yo estructurado, como estaba mencionando, puede que esto desencadene en contenidos psicóticos, que por ejemplo eso le pasó a un analista, que no voy a mencionar nombres ni nada, que se puso a activar o a hacer una imaginación activa, un muchacho de que por sí ya era muy sensible a los contenidos inconscientes, y el muchacho se le psicotizó y prácticamente se fue de psiquiátrico un tiempo para poder medio volver a conectar otra vez con la realidad. Entonces eso también es muy delicado, eso también es muy delicado. Entonces, como menciona Jung, también tiene sus efectos desastrosos y hay que precisar y eso requiere una capacidad de análisis tan impresionante en el momento del proceso de individuación en el que se encuentra el consultante. ¿Qué tanto contenido inconsciente está emergiendo? ¿En qué lugar de su proceso se encuentra? ¿Cómo el analista también en ese proceso mira cuándo es adecuado y no es adecuado trabajar imaginación activa? Por eso yo decía que la imaginación activa la tenía era como ya en un momento en que ya el consultante ya no dependiera de él, pero que también había que tener consciente de que se Jung requería planteaba, también de claro, cierto trabajo, que claro, requería Jung también de... plantea que la imaginación, claro, plantea que la imaginación activa no es una técnica de inicio, ¿no? Sino más bien de cierre, de avance, cuando el paciente ya está. Entonces, primero hay que comenzar de repente por los sueños o por otro tipo de trabajo, ¿no? Sí, Y una entonces se requiere amplificación. también una actitud con respecto al inconsciente, ¿no? Mm. Esa actitud de respeto que Jung señala en el libro rojo, de ponerse al servicio del alma, ¿no? O sea, no es mi arquetipo el que me va a servir a mí para yo reforzar mi ego, ¿no? O sea, es más bien yo desde la humildad entrar en contacto con esa sabiduría interior que tiene, ¿no? El símbolo, ¿no? Y entonces yo diría que hay tres condiciones básicas para la imaginación activa, ¿no? La primera es evaluar la capacidad del yo que tiene el sujeto, cómo está su yo. La segunda es ver, por ejemplo, digamos, cuál es la actitud simbólica que tiene el paciente, cómo se relaciona con su contenido simbólico. Entonces, de por sí, si esa persona no entiende su sueño, no se relaciona bien con el sueño, ¿no? Entonces va a ser difícil que establezca un proceso como este, ¿no? Sobre todo porque muchas veces el objetivo va a ser que sea el propio paciente el que va dialogando con estas imágenes, con la menor interacción del terapeuta. El terapeuta no debe influir en el contenido, ¿no? Entonces, esas dos condiciones básicas, ¿no? ¿Cómo está el yo? ¿Cuál es la actitud simbólica del paciente? ¿No? Y, digamos, lo tercero tendría que ver con si se ha activado lo que Jung llamaba la función trascendente, ¿no? Que es esa capacidad de diálogo, de integración entre lo consciente y lo El inconsciente. inconsciente. Porque si no, claro, se va a generar un contenido que no va a poder ser integrado después, ¿no? Que va a quedar disociado. Entonces, como muchas veces aparecen las experiencias, ¿no? Lúdicas del uso de sustancias, donde la persona tiene un gran viaje, ¿no? Con hongos, ¿no? Pero después no integra nada a su vida, ¿no? Entonces se supone que este contacto con el inconsciente tiene que dar los recursos para enfrentar la vida, ¿no? La función progresiva. Entonces muchas veces lo que se genera es una mayor ruptura y escisión entre el mundo de lo simbólico y el mundo de lo real, ¿no? Lo concreto. Entonces tienes una persona que tiene grandes experiencias místicas en las sesiones con ayahuasca, pero que en su vida está jodido, ¿no? No puede independizarse, no puede enfrentar la vida adulta. Y entonces eso es lo opuesto justamente al proceso de individuación, ¿no?
Eso es crear más escisión, sería un contacto con lo inconsciente, pero más desde un punto de vista evitativo, ¿no? Defensivo. Entonces muchas veces ese puente tiene que ser guiado también. Ahí entra mucho también la figura del terapeuta como un intermedio, ¿no? Inicialmente el terapeuta tiene que hacer esa función trascendente de mediación, ¿no? Entre el paciente con su propio inconsciente, ¿no? O sea, él va a ser el vínculo, claro. Sí, fíjate que, por ejemplo, eso estaba tratando yo en el texto de Hillman en picos y valles, entonces que no se utilizan lo que son este tipo de experiencias, digamos, espirituales, todo eso como para huir precisamente entonces de una realidad y esa parte densa, oscura y misteriosa que es el alma en sí misma, en este caso el inconsciente en sí mismo. Utilizo este tipo de experiencias y eso, como estaba mencionando Roberto, entonces para fortalecer mucho más el ego, ir siempre, siempre en ascendente, en ascendente, en ascendente, en ascendente, pero que no se está teniendo en cuenta, es decir, que la estructura como tal de un yo estructurado, de una parte espiritual en sí misma que es consciente, es para poder afrontar aquella riqueza de lo inconsciente, del alma en sí misma como un valle que es muy extenso y que tiene mucho también que decir, pero que necesita entonces de esa parte que esté estructurada y espiritualmente en un ejercicio de conciencia constante y alerta para poder hacer un trabajo de diferenciación, pero también de integración, es decir, que en ese acompañamiento, que en esa estructura posibilite más, como está hablando Roberto, darle lugar, como diría James Hillman, a darle a personificar aquellas imágenes que surgen, aquellos arquetipos o aquellas imágenes arquetípicas que van apareciendo de una manera humilde, es decir, esas imágenes no están al servicio mío, yo estoy al servicio de los dioses, yo estoy al servicio de aquellos símbolos que van surgiendo y son donde ellos se van individuando, ellos van tomando una personificación porque yo soy ese portal por el cual ellos se manifiestan. Entonces, si esas personificaciones, en el caso más paupérrimo y más decadente en un proceso de análisis, ¿a qué lleva esto? A personalizar. Entonces, ahí yo le podría hacer una crítica bastante fuerte a lo que ahora Jean no da bola en los dioses de cada hombre y de cada mujer, que no es en realidad entrar a personificar los dioses, sino que los dioses están al servicio mío y eso es un error garrafal entonces porque estamos tomando a los dioses como utilitarios, como algo que necesitamos, que en este caso se utilizaría también lo inconsciente así, pero más para fortalecer un yo. No lo inconsciente, en este caso el alma, o yo como portal por el cual donde estas imágenes o estos dioses se personifican y en los cuales yo soy ese lugar donde ellos se manifiestan y les damos lugar a ello. Entonces, ahí es uno de los grandes problemas que, por ejemplo, cuando se está en un proceso de imaginación activa, si un terapeuta o un analista de corriente junguiana no tiene eso supremamente claro o supremamente, es decir, tanto de la misma experiencia personal, teórica, prácticamente, ¿qué va a generar esto? Entonces, una descompensación a nivel psíquico que va a generar entonces tanto problemas en la adaptación que va a tener la persona en su realidad cotidiana como en los contenidos que van surgiendo con lo inconsciente. Entonces una disociación muy fuerte y lo único que se genera es un ego bastante inflado, bastante fuerte, que se cree el putas de aguas, como decimos por aquí en Colombia, pero que en últimas instancias es le pasa como el vuelo de Ícaro, que seguir de estar volando tanto se le queman las alas y otra vez cae, y por eso le vienen las crisis más agudas, depresiones crónicas, ansiedades que después necesitan medicamentos, situaciones límites de que muchas veces no puede salir. ¿Por qué? Por muchas veces procesos más llevados, situaciones de experiencias chamánicas o procesos de ayahuasca mal llevados que llevan a este tipo de situaciones. Y lo mismo pasa con la imaginación activa, donde los terapeutas se blindan en esta técnica o en esos recursos para mostrar que ya pueden trabajar con lo inconsciente. Y eso es algo que definitivamente hay que tener mucho cuidado porque Jung ante esto era muy respetuoso, era muy cuidadoso, porque él sabía en qué medida u otra se tocaban con contenidos inconscientes que en última instancia, si la persona no estaba en una estructura como tal, en una personalidad más fuerte, estos contenidos se podían apoderar de ella. Entonces, ¿qué generamos? Y se ve mucho también en las personas que tienen un complejo paterno negativo, ¿no? O sea, un rechazo a la figura paterna, que por ejemplo les cuesta mucho la figura del guía, del maestro, ¿no?
Entonces esta idea, ¿no? También habló mucho eso cuando habla Luigi Soja de las adicciones, ¿no? O Sí, sea, y también Groff, ¿no? Y yo mismo, ¿no? O sea, que no es lo mismo, digamos, la iniciación guiada por una figura en un orden ritual, ¿no? Que una contrainiciación, ¿no? Cuando uno se mete a este mundo inconsciente, digamos, sin tener los recursos, ¿no? Entonces, pocas cosas son tan peligrosas como, digamos, meterse a hacer algo sin tener los recursos suficientes, ¿no? Como, por ejemplo, meterte a surfear sin saber nadar, sin saber surfear, ¿no? Meterte, por ejemplo, a una pelea sin saber pelear, ¿no? Entonces, igual meterte al mundo del inconsciente sin saber cómo eso funciona, sin tener la estructura yoica, es también algo de lo que puedes salir tú más disociado, ¿no? Entonces, personalidades más o menos psicóticas, personalidades que evidentemente no tienen una estructura suficiente para entrar en este contacto, o al menos de una forma, digamos, autodidáctica, ¿no? O sin una guía, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, bueno, Jung va a advertir de estos peligros, ¿no? Va a decir que a través de estas técnicas se va a activar, ¿no? Muchas veces el inconsciente, por eso se llama imaginación activa. Dice la activación del inconsciente a través de la técnica de la imaginación activa de estar sujeta a la capacidad del yo, ¿no? Para lidiar con estos contenidos. Existen ciertamente muchos casos en los que el material inconsciente, el que necesita ser asimilado y digerido, y en muchos casos sería absolutamente fútil evocar contenidos inconscientes. Entonces, si ya hay contenido inconsciente que necesita ser asimilado y digerido, ¿para qué seguir sacando más, no? Entonces, muchas veces también hay pacientes que se entusiasman con este tipo de técnicas y empiezan ellos solos a hacer diálogos con los símbolos, ¿no? A hacer sus imaginaciones, ¿no? Y entonces empiezan a acumular tal cantidad de material que es imposible verlo en una o dos sesiones. Generalmente acá se hace una sesión a la semana, ¿no? Entonces tienen más sueños, tienen más contenidos del que estamos pudiendo revisar en el análisis, entonces ¿para qué movilizar más, no? Entonces si el inconsciente ya está agitado, ya está activo. Me viene ahora a la memoria, dice Jung, un caso de un analista que liberó el inconsciente en las condiciones equivocadas y con los resultados más desafortunados. Puede irse al encuentro del inconsciente con el fin de facilitar una transformación personal cuando la vida se ha estancado. Por ejemplo, la imagen del viejo rey o del reino que se ha vuelto infértil. Esto es un indicativo de esta necesidad de renovación existencial de la propia vida. En mi propio caso, la liberación de lo inconsciente era algo requerido. Ya está hablando de su crisis, el libro rojo y todo esto, ¿no? Lo consciente se había convertido prácticamente en una tabla rasa y los contenidos subyacentes debían ser desbloqueados. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque vamos a encontrar en la psicología analítica dos movimientos, ¿no? Un movimiento en el cual el contenido inconsciente emerge a la conciencia, por ejemplo, a través del símbolo o a través del sueño o a través, digamos, del síntoma también, ¿no? Entonces, muchas veces el contenido, o sea, y esto es interesante porque Freud habló de esto, ¿no? Habló de cómo lo inconsciente emerge, ¿no? A través de la vida cotidiana, los actos fallidos, ¿no? Los lapsus linguis, digamos, el síntoma, la neurosis, ¿no? Los sueños. Pero acá Jung está yendo al contenido inconsciente, o sea, no está, o sea, el contenido inconsciente no está viniendo, sino no está yendo, ¿no? Esa vieja expresión de que si Mahoma no va a, la la montaña no montaña, va a Mahoma, no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. no, la Entonces, montaña. si el contenido inconsciente no viene al yo, el yo también puede ir hacia ese contenido, ¿no? Y es también el viejo motivo del descenso a la Hades, ¿no? O de la catábasis, ¿no? O de entrar en la cueva, ¿no? De Alibaba o en la cueva del dragón, ¿no? Entonces, Sí, o acá en el bosque. lo interesante en el bosque encantado, lo interesante es que acá no estamos hablando del contenido inconsciente que viene hacia la conciencia, sino del yo que busca ese contacto con el hada que dice Campbell, ¿no? En el bosque, ir a buscar a Brunhilda que está dormida en la profundidad del bosque, ¿no? Rodeada de un anillo de fuego. Entonces, el inconsciente visto como un lugar lleno de recursos, ¿no? Lleno de recursos que podemos nosotros, digamos, usar para poder enriquecer nuestra vida, ¿no?
Sí, porque es que fíjate que generalmente hay que tener en cuenta, como vos estabas diciendo, hay que mirar también como en qué proceso se encuentra la persona, su crisis existencial, su ansiedad o lo que esté viviendo en ese momento que ella muchas veces no logra comprender o asimilar en su vida. Entonces, hay muchas veces el terapeuta entonces dije, bueno, vamos a ver qué está pasando entonces en tu inconsciente, vamos a mirar a ver qué está surgiendo, vamos a ir allá a ver cómo podemos generar estas dinámicas y este dinamismo a nivel psicológico y energético que te dé la posibilidad entonces de ampliar mucho más tu visión o tus compresiones frente a ti mismo y frente a la vida en general. Entonces, es ahí donde también estos mismos contenidos, la importancia, como estaba mencionando Roberto, que es de ir del yo hacia lo inconsciente, porque es necesaria esa movilización, porque hay que mirar que el yo también llega en un momento en el cual se vuelve estático, no hay movimiento de energía divinal que le ayude a enriquecerse de nuevas imágenes y de nuevas posibilidades para dimensionar su entorno, tanto el exterior, lo que pasa en su realidad cotidiana como lo que pasa consigo mismo. Entonces es ahí donde surge esa necesidad de muchas veces el terapeuta decir, bueno, vamos a lo inconsciente, vamos a ver qué está pasando, vamos a ver qué está pasando en tus sueños, vamos a mirar qué símbolos están emergiendo, vamos a mirar qué está ocurriendo ahí como para generar un poco más de dinamismo, de dinamismo a nivel psíquico. ¿Por qué? Porque eso da otras posibilidades que, como yo le estaba mirando, entonces hay que mirar en este caso de esa energía progresiva, activar en este caso que muchas veces se necesita para poder estructurar, para poder organizar, para poder darle una mayor conmovisión a lo que está ocurriendo. Entonces, en esos momentos es necesario ir a lo inconsciente. Ahí sí es fundamental. Pero ya como mencionaba Juni, como está mencionando Roberto, si ella es algo que ya está activa, entonces no hay necesidad de mover nada porque ya lo inconsciente, ya lo inconsciente está emergiendo. Hay en otros momentos que hay que ir del yo a lo inconsciente y eso es muy importante entonces que el terapeuta en un proceso analítico pueda mirar eso, pueda analizar eso, pueda comprender toda esta situación que está ocurriendo en el consultante para mirar en qué medida u otra necesita entonces, si ya está la imagen, ya están ahí los contenidos inconscientes, trabajar con ellos, mirar a ver qué emerge desde esos símbolos, desde esas imágenes, desde esos mismos sueños que van ocurriendo también, y cuándo hay que ir hacia él para activar esto, para dar entonces otras perspectivas y otras miradas. Porque, ¿qué Claro, y es, pasa? Porque, ¿qué pasa muchas veces? Vamos a utilizar en este caso, por ejemplo, una relación entonces con el bosque. Entonces, bueno, es que yo no entro al bosque porque me da miedo o me la paso internado entonces en el bosque y no dimensiono y no analizo lo que hay en el bosque o me quedo solamente en una proximidad y no dentro hacia el bosque. Entonces, si ustedes se han mirado, y aquí voy a utilizar un relato de Juan de Hierro, cuando él es este hombre barbado y todo, y feo, pero que era muy sabio, interna al príncipe al bosque, y cuando él empezó a afrontar su realidad, él ya de por sí ya había salido transformado del bosque, ya tenía al menos una intuición de que tenía que afrontar la vida con los pocos o los muchos recursos psicológicos que tuviera. Entonces es ahí donde hay un viaje hacia lo inconsciente y otras vuelven un hacia yo otra vez. bastante caprichoso, infantil, ¿no? Antes de ese contacto. Claro, y entonces esto nos lleva al análisis del ánima y el ánimo, ¿no? Justamente ese acceso al inconsciente, que es esta mujer que está dormida en medio del bosque, ¿no? El ánima, el hombre que tiene que despertar su mundo interior, y esta fuerza de la mujer de salir de ese lugar donde está aprisionada, ¿no? Que representa esa estructura rígida de lo racional, ¿no? De la estructura patriarcal, donde ella tiene que oponerse a esto para poder ser ella misma, ¿no? Entonces, este doble proceso, ¿no? De ahí va a empezar Jung a hablar de estos dos arquetipos, del ánima y el ánimos. Y va a decir que el ánimos generalmente no va a querer ser descubierto, ¿no? Se va a ocultar en ideas, en pensamientos, en mandatos. Y En las dificultades de lo... ideologías. Uh-huh. Claro, y entonces es a través de las dificultades, los problemas, que se va a ir dando esta relación, esta maduración entre yo y el inconsciente, ¿no? Donde justamente lo que uno busca es la integración de estos dos aspectos, ¿no? De lo consciente y lo inconsciente, lo masculino, lo femenino,
Entonces, esto es lo que se va a lograr integrar. Las dificultades y los problemas son los que hacen posible el desarrollo de la conciencia y la individuación, dice Jung. Únicamente cuando surgen problemas es cuando nos vemos forzados a adoptar una actitud consciente hacia nuestros procesos psíquicos. Entonces acá va a empezar Jung a hablar de los diversos aspectos de lo que él llamó los arquetipos de la individuación, ¿no? Siendo el primero la persona. Él va a decir, la persona es la máscara a través de la cual nos relacionamos con los demás y el mundo exterior. Nadie puede arreglarse la vida sin tener una persona, ¿no? Todos tenemos una máscara, o muchas. Entonces, la Sí, máscara es esa parte, dice, el problema es cuando nosotros nos identificamos con esta máscara y perdemos de vista su utilidad y su valor. O sea, solamente es útil en un sentido social, ¿no? O sea, la máscara no nos sirve para relacionarnos a nosotros mismos, para conocer nuestro verdadero rostro, solamente para relacionarnos socialmente. sí, Entonces, ese primer arquetipo de la máscara lo va a mencionar en este capítulo, Jung. sí, Sí, y vamos a como amplificar un poco esa idea entonces de cuando no hay una diferenciación, entonces en este caso de la máscara o de la persona, por ejemplo, el médico que todo el tiempo necesita que lo reconozcan como médico, de que él es capaz, entonces se oculta bajo ese rol social, el profesor que todo el tiempo hay que llamarlo profesor, el psicólogo que necesita que todo el tiempo lo llamen psicólogo, que él es capaz y hace, y la necesidad de que le digan doctor, o la necesidad siempre de estar mostrándose en ese rol funcional y solamente se identifica con esa parte porque esa es la parte identidad mm, que le da como esa identidad y con lo que él siempre, siempre está relacionando en todo momento, en todo lugar. Y si uno se pone a analizar, por ejemplo, hay muchas personas que no salen no se diferencian de esa persona y pasan 20, 30, 40, 50 años siempre cumpliendo la misma función, cumpliendo el mismo rol, ¿Has no visto, saliéndose de ahí. has visto todas esas máscaras hawaianas, como grandotas, así, tótems? Sí, claro. Y que atrás había un Sí, enanito, a veces, como ese fetiche que salía, ¿no? Con la máscara, ¿viste? De las caricaturas que hacen a veces. Entonces Jung solía decir que detrás de una gran máscara hay una pequeña personita, ¿no? Generalmente la gente que ha desarrollado muy poco su personalidad es la gente que más usa la máscara, ¿no? Compensa su sentimiento de inferioridad con esta identidad arbitraria, ¿no? Que van construyendo, entonces la del ingeniero, el médico, el abogado, incluso mucha gente que tiene complejos importantes de inferioridad sociales, ¿no? Raciales, son los que más se embisten de la máscara, ¿no? Muchas veces lo que más, ¿no? Mira, por ejemplo, los jeques árabes, ¿no? Todo está, ¿no? ¿No? Enmascaramiento, ¿no? Esa opulencia que manejan todo el tiempo y entonces hay en momentos, entonces no hay una diferenciación entonces con la máscara, hay una identificación tan fuerte con estas personalidades que muchas veces en una crisis bien berraca o en una crisis bien fuerte, llega entonces, se nos desestructura esta máscara y nosotros quedamos como que, ¿qué pasó Sí, aquí? Entonces, con el rostro al aire, ¿no? Desnudo. sí, entonces, ¿qué pasó aquí? Entonces, en eso Pasa viene mucho con conllevado. la histeria, ¿no? Con la histeria pasa mucho esto. Alfred Lengle decía, ¿no? Mírame sin verme, ¿no? Entonces, yo creo un personaje, ¿no? Pero en el fondo me da terror ser visto por lo que yo soy. Entonces creo un personaje, una imagen, pero el rostro que yo tengo no me gusta, ¿cierto? O no lo conozco, o no sé cuál es. Entonces, Sí, evidentemente, mucha gente se queda atrapada en este rol social, en la imagen, la apariencia, ¿no? Hay un documental, hay un musical, no sé si tú lo has visto, que es Chicago, ¿no? ¿Lo conoces? Chicago. Entonces, el musical ¿no? De la cárcel, la prisión, ¿no? De estas dos mujeres que están en la prisión, que sueñan ser cantantes, ¿no? Y bueno, es un musical así tipo de cabaret, ¿no? De Broadway. sí, Pero lo que acabaré de Wolfsburg, sí, sí, sí. entonces todo ese aparente, ¿no? Es una crítica en realidad a la sociedad norteamericana, ¿no? A cómo funciona el espectáculo, toda esta superficialidad, ¿no? Cuando uno lo analiza a profundidad. Y entonces Billy Flynn, que es el abogado, en una parte hace una brillante, ¿no? Canción que se llama Apantalle, ¿no? Y se apantállelos, ¿no? Lo importante es darles un buen show. Lo importante es apantallarlos, ¿no? Darles una imagen,
muéstrales espectáculo, ¿no? Y entonces este mundo de la apariencia, ¿no? Que decía Buda, el mundo de Maya, ¿no? De la ilusión. De la ilusión. Donde Mara es el Señor, pues, ¿no? Entonces el ego que crea esta ilusión de que somos algo, somos importantes, el señor tal, el ingeniero tal, el doctor tal, ¿no? Entonces donde hay una gran necesidad de este reconocimiento, ¿cierto? Una gran necesidad de esta... Sí, podríamos decir más o menos así, dime de qué reconocimiento necesitas y te diré qué te falta, más o menos así. Pues se me viene pues así como un poco esta imagen, porque es que en vista, por ejemplo, y podríamos hablar específicamente de la misma, de la misma psicología como tal. Por ejemplo, Gigeris, que es un pensador muy fuerte dentro de la psicología analítica, él coge y le aplica a la psicología la misma dosis que ella le aplica a la gente y se da cuenta que la psicología es neurótica, es ansiedad, es paranoica, es catatónica, es histérica, es ansiosa, es depresiva. Entonces, cuando vemos a tantos psicólogos entonces en la misma de búsqueda que reconozcan a la psicología, entonces ahí hay una identificación bastante fuerte entonces con la misma psicología y con ese mismo rol de psicólogo que no establece como una diferencia como tal de este mismo proceso para darse cuenta de lo que está diciendo Roberto, que en realidad el ego es una cosa así importante y que los personajes que estamos utilizando también estamos ocultando esa función inferior que está ahí dormida, activa y que también necesita ser reconocida y escuchada. Por eso muchas veces el problema que tiene el ego en más de 2000 años de cristianismo y de una conciencia monocéntrica y nominalista, es que no damos a otra, rechazamos esa función inferior, no la queremos porque el ego como si eso no lo quiere. Pero entonces, al no querer eso, entonces nos deviene entonces lo que es el síntoma, la enfermedad, los laxus, nos vienen un montón de dificultades y de complejidades a nivel psíquico y existencial que muchas veces no podemos ni siquiera responder a sí mismos. ¿Por qué? Porque resulta que esa máscara que hemos desgastado tanto tiempo, que hemos llevado por tanto tiempo, ya no nos sirve, ya no es funcional. Y aún así, entonces, para querer hacer esa máscara más funcional, porque no nos hemos diferenciado de ella, entonces le metemos entonces que la benzodiazepina, entonces le metemos el Prozac, el litio, le metemos esa parte farmacológica, entonces como para seguir ahí en esa misma máscara o en esa misma función. Ojo que aquí no estoy generalizando porque es obvio que en determinados momentos también la medicación se necesita, pero muchas veces cuando no se quiere hacer caso y no se quiere comprender a profundidad lo que me está ocurriendo, entonces me meto inmediatamente lo que es entonces el topazo, por decirlo de alguna manera. Esa es una situación entonces que lleva a esta función de este arquetipo de la máscara, cuando nos identificamos tan fuerte con él que nuestra mirada es muy monocéntrica, o sea, la conciencia solamente ve de una forma manera y no hay dimensión como tal o no hay apertura más frente a la visión de mí mismo y de la realidad que muchas veces tengo enfrente y que necesita otras formas de ser, otras formas de pensar, otras formas de reflexionar, otras formas de analizar. Por eso muchas veces, cuando yo no sé, vos, Roberto, que de pronto tenés más experiencia en análisis y en terapia, que hay personas que llevan 20 o 30 y 40 años funcionando con una misma máscara y uno lo dice, pero es que yo ya sin esto no puedo vivir, yo ya sin esto Bueno, no puedo hacer nada. es que ir ¿Ah? a terapia es parte de la máscara, ¿no? Estoy yendo a terapia, tengo mi analista, ¿no? Entonces estoy jodido, pero ya lo estoy viendo en terapia. Entonces a veces ir a terapia crea la ilusión de estar haciendo algo cuando no se está haciendo nada, ¿no? Sí. De Entonces hecho, eso eso pasa pasa mucho, que, ¿no? sí, de hecho, que hay muchos, generalmente hay muchos terapeutas, lo que hacen es reforzar mucho más esa identificación que se tiene con la máscara, que se tiene Claro, con un esa, día a mí con el arquetipo. en mi supervisión me dijo, ¿no? La analista que me supervisaba, tú no eres muy paciente, ¿no, Roberto? Con ciertos pacientes. Yo le dije, no, la verdad que a mí, por ejemplo, la gente que no quiere realmente hacer un trabajo personal me aburre un poco, ¿no? Entonces yo digo, ¿para qué va uno a hacer terapia, análisis si en el fondo no quiere, pues, no hacer? Pero es parte del trabajo, ¿no? Las resistencias y todo esto, pero hay mucha gente que va al psicólogo y ni siquiera sabe para qué, ¿no? Usted está en Sí, análisis y ni siquiera sabe por qué va, ¿no? Entonces decía Yalom, ¿no? Irving Yalom, hay dos tipos de pacientes, ¿no?
el paciente que sabe que la terapia es un ensayo para la vida, que uno va 1 hora a la semana, pero que no sustituye su vida. Y el paciente que dice, vengo a análisis 1 hora a la semana y no tuve tiempo de ver nada, de verme, de pensar nada, porque estaba ocupado, pero vengo acá a hablar de lo que me pasó esta semana, ¿no? Afuera. Entonces viene a terapia a hablar de lo que le pasó afuera, ¿no? Sale, sigue en su vida, vuelve la otra semana a hablar de lo que hizo esta semana. Entonces, cuando la terapia debería ser, ¿no? Yo voy a aplicar lo que hablo acá afuera, ¿no? O sea, aplicar la terapia en la vida. Mm. Entonces, hay mucha gente que incluso lo más interesante que le pasa en la semana es ir a análisis, Sí, uno se ¿no? queda. Pero fíjate que hay en ese proceso de análisis, me hiciste acordar de un caso donde una colega que supervisaba me contaba que, que a la hora el consultante, pues que siempre que iba el consultante, siempre iba a ir a dormir. En la hora que llega siempre iba a ir a dormir y que ella era desesperada, desesperada, desesperada porque él no habla, sino que solamente iba a dormir. Entonces, a lo que yo le respondí, y tú te has puesto a pensar el por qué va a dormir ahí, Claro, simbólicamente. totalmente. Muchas No, veces, claro. que muchas veces, ¿qué está pasando ahí? ¿Y por qué solamente va a dormir? Entonces, cuando Pero ella, yo evidentemente, claro, evidentemente ahí es un espacio donde él se puede permitir descansar, verse, ¿no? Soltarse. eso que vos lo estás diciendo así, pero cuando yo ya le mandé las preguntas para que ella más o menos pensara, se dio cuenta, no, te pudiste dar cuenta de que no, él va es a relajarse, como a salir de esa tensión, como a que lo cuide en ese momento en lo que está pasando. Y yo, Ah, bueno, entonces entonces mire que eso que también ocurre, claro, en el campo fenomenológico es un objeto de análisis, ¿no? Hay que analizar por qué le pasa eso ahí en el espacio, ¿no? claro, Entonces, y entonces eso también es, entonces en todos los procesos, como estás diciendo, o sea, siempre va a haber algo, como es decir, siempre es el trabajo de la máscara y siempre hay muchas cosas, pero fenomenológicamente también hay que entrar a mirar muchas veces ahí qué está ocurriendo, el por qué esas situaciones, o como dice Roberto también, que si a él le desespera también esa situación. Entonces, bueno, listo, yo sé, pero entonces, a qué viene ahí? ¿Sabes a qué decía Gigeris? Gigeris decía algo muy bacano en su texto, Factores que curan, que entonces aquí va entonces la gente a terapia. Entonces él dice, él está pagando a mí un espacio donde la escucha, porque él requiere escucha, porque él requiere ver si ahí, ver las cosas de una manera diferente. Ya yo lo estoy parafraseando diciendo ya con y mis no palabras. solo, no solo ser escuchado, sino también escuchar su propia voz. Eso, Porque eso. ni siquiera cuando eh, habla con el analista, no sé, a mí me ha pasado eso en el análisis, que uno empieza a escuchar su propia voz, ¿no? Normalmente uno no se escucha a sí mismo, está todo el día en automático. Entonces, un espacio para parar, ¿no? Pero eso no sustituye la vida, ojo. O sea, la terapia es una semana, una vez a la semana, 1 hora, la vida es todo lo que ocurre fuera del consultorio. Entonces, y hay pacientes que no entienden eso y hay terapeutas que no entienden eso, ¿no? Digamos, ¿se entiende eso? sí, Entonces, lo otra que cosa pasa, importante, algo me has hecho acordar algo, ¿no? Yo una vez tuve una pequeña crisis que me duró unos minutos nomás, ¿no? Cuando, cuando me di cuenta, por ejemplo, que uno como terapeuta tiene muchos pacientes, ¿no? En realidad, uno de terapeuta no tiene pacientes, los pacientes tienen terapeutas, ¿no? Porque ellos se van cuando eligen, cuando ellos decidan. sí, Pero digamos, pero por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, mientras la vida del paciente transcurre fuera, él hace cosas, ¿no? La vida del terapeuta transcurre viendo pacientes, ¿no? Entonces, es triste también, ¿no? Pasarte la vida viendo la vida de otros, atendiendo a otros. sí, Entonces, y también ese aspecto, ¿no? Cuando el terapeuta queda atrapado en esa máscara del terapeuta y no tiene una propia vida, ¿no? Y entonces se posiciona desde ese rol, incluso el ser terapeuta de la pareja, ser terapeuta de los hijos, ser terapeuta de los amigos. También ocurre mucho esa posesión de la máscara del propio terapeuta, ¿cierto? Entonces hay sí, que cuidarse de esa posesión de la máscara, ¿no? Que es una cosa fuerte en la sociedad, porque la sociedad adora la imagen, adora el rostro, adora el sí, personalismo, adora el individualismo. Sacan casos de individuos que han salido de la pobreza y han logrado la fama, te muestran a Steve Jobs como patrón de éxito, te muestran a Bill Gates, ¿no? Entonces te muestran a jugadores de fútbol, a cantantes como Shakira. Entonces todo el mundo sueña con ser famoso, con tener una gran máscara que todos amen, ¿no? Entonces la sí. sociedad también estimula eso, pues.
Sí, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado de no dejarse arrastrar entonces del espíritu de la época, que eso también es muy importante y que eso también le ha pasado mucho también en este caso a la psicología. Decías algo algo que me pareció muy interesante y eso lo leí en un libro que se llama La vida personal del psicoterapeuta, un librazo muy bueno, donde el autor que Tengo, se llama lo James tengo, Guy. claro. Oiga, James Gunn entonces decía que el problema entonces cuando los psicoterapeutas, y aquí ya nosotros le estamos dando una mirada más junguiana, se identifican tanto con ese rol del psicoterapeuta que siempre ven la vida en función de la psicoterapia. Entonces, él es el que está bien y él es el que todo lo sabe y él es el que todo lo puede y él es el que tiene toda la visión más amplia de lo que es la complejidad humana y él es el que está bien y los demás son los que están mal. Entonces, ahí es donde también hay que tener mucho cuidado porque acaso muchas veces para qué sirve, o al menos eso, la terapia, pues en mi caso, yo me baso mucho en lo que es la postura heideggeriana, que es la pregunta por el ser y donde la posibilidad, donde la persona también pueda conectar con su propio tiempo, ir a su propio ritmo, a su propia capacidad existencial y psicológica. Al menos para mí eso es muy importante dentro de mi proceso. Yo no sé, Roberto, cómo lo manejarás, y la importancia también de que la terapia también sirve como también para hacer esos engranes, como para ajustar un poco entonces las complicaciones, los conflictos que me exceden y que yo ya no tengo una voluntad sobre ellos y que yo ya no soy capaz con ellos, como hacer esos ajustes, tanto a nivel interno como externo y seguir tal con mi vida cotidiana y con los dilemas que se me van presentando, con los problemas, con las dificultades, con los amores, con los odios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si en la psicoterapia se piensa que eso va a ser una panacea como tal de venga Dios Padre Espíritu Santo que me vas a librar de todos los pecados, ahí hay Claro. un pecado Sí, bastante a fuerte. veces ser terapeuta puede ser una forma de nunca sanarse, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, tú no se pone, mucha gente entra jodida a estudiar psicología tratando de entenderse y salen más jodidos, como decía Friedman, ¿no? Reciben un doctorado en su propia neurosis, ¿no? Entonces empiezan como a teorizar todo, interpretarlo, a justificarlo, ¿no? Desde la teoría psicológica. Y entonces ahí es donde muchas veces uno tiene que entender que en estas cosas el primer paciente es uno mismo, ¿no? Y donde, bueno, Campbell lo entendió muy bien, ¿no? El sentido del héroe, el sanador, es siempre el otro, ¿no? No es reforzar el ego, ¿no? Eso tiene que ver con la figura de Cristo, ¿no? Sobre el burro, ¿no? Entrando a Belén, o sobre Cristo andando en la calle de Jerusalén con sandalias, o como el Bodhisattva que renuncia a la iluminación para liberar a otro del sufrimiento. Entonces, el ser es como este cuento, ¿no? No sé si conoces este cuento de famoso de los hermanos Grimm, de este hombre que encuentra un pescado, sale un pescado y lo devuelve al mar, un pescado que hablaba. ¿Conoces ese cuento? No, 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 Y no, no, entonces no, no. la mujer le dice, pero qué tonto, le hubieras pedido algo al pescado, ¿no? Que tú lo salvaste, ¿no? Entonces, y le dice, ve y pídele que seamos ricos, ¿no? Una casa, pídele una casa. Entonces va el hombre y le pide a la mujer una casa, ¿no? Mi mujer me ha pedido pedirte una casa, entonces le dan la casa. Cuando él vuelve tenía una casa grande. Pero no, es una casa muy chica, dice la mujer, pídele un palacio. Entonces va y para eso el mar se empezaba a agitar, a oscurecer cada vez que él iba, ¿no? Después pide un palacio, después pide de repente ser condesa, después quiere ser reina, después quiere ser papa, ¿no? Y entonces la mujer cada vez más ambiciosa y el hombre iba, ¿no? Asustado, ¿no? Y avergonzado, dice a pedirle al pez, eh, digamos, que le conceda el deseo, ¿no? Y el último deseo de la mujer es el pescador y su mujer, se llama el cuento, ¿no? Le dice, eh, quiero ser Dios, le dice la mujer, ¿no? Ve y pídele al pez que yo quiero ser Dios. Entonces el hombre va y le pide, ¿no? Al pez que mi mujer quiere ser Dios y le dice, ya está, ve a tu casa. Y cuando vuelve el pescador encuentra a su mujer pobre en la choza, ¿no? Al inicio del cuento. Entonces, el proceso de individuación tiene que ver con una deconstrucción del ego, o sea, no con un reforzamiento de la máscara del ego, ¿no? Y eso también está muy claro en el cuento de la Odisea, en el mito de la Odisea, ¿no? Sí, Cuando vuelve Odiseo como un pordiosero, ¿no? Lo encuentra Telema con la playa sin nada, como decía Víctor Frankl, ¿no? Con la existencia desnuda, ¿no?
sin nada, Sí, ¿no? eso le decía, por ejemplo, en el código del alma, en la teoría de la bellota, Jane Hillman, es que es ir quitando, 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 no antes poniendo y poniendo, sino quitando, quitando, o sea, que pase como cuando se deshidrata una uva, o que queda en una uva pasa así, es deshidratarse, o sea, todo el proceso es no antes, al contrario, acrecentarse y inflarse, sino quitarse todo lo que ya, todo lo que no se necesita y mirar ir quedando como con aquello con lo que puramente vamos estructurando en nuestra personalidad, aquello que la misma No, experiencia, el pensamiento se empieza a ir consolidando y nos empieza a dar forma. De eso es fíjate, en realidad muchas claro, veces lo que... fíjate cómo el proceso justamente el espíritu de la época es ir agregando, ¿no? Tener Sí, más el celular, la otra, no, porque este no tiene suficiente, no, otro que tiene más aplicaciones, crear más máscara, o sea, este proceso de adherir, ¿no? Adherir al yo, sí, ¿no? Y el proceso de como individuación, la vieja que le estaba pidiendo al hombre que quiero más, ve por una cosa, ve por la otra y ve por la otra, porque es sí, una inflación del ego bastante, bastante fuerte. ¿no? Y Entonces, ese estado del que habla Lacan, ¿no? Esa profunda insatisfacción del yo, ¿no? El yo nunca va a estar satisfecho, o sea, no se o de, puede el deseo, ¿no? O sea, esa necesidad, ¿no? O sea, la eh, insatisfacción es la principal característica del yo, ¿no? Ese En ego. Freud sería en búsqueda del deseo perdido. Ujú. Y bueno, y el budismo también, esa avidez que habla el budismo, ¿no? La avidez, la necesidad, ¿no? El apego, la avidez y la ignorancia, los tres grandes venenos, ¿no? Entonces, esa avidez del yo, de querer enmascarar, de querer identificarse, apegarse a una identidad, ¿no? Entonces, que eso justamente el primer obstáculo de la individuación. Lo primero que uno tiene que hacer es sacarse la máscara, darte cuenta, tú no eres el yo, ¿no? Tú no eres la máscara, tú no eres el ego, tú no eres tu mente. O sea, todas las tradiciones espirituales hablan de eso. Tú no eres tu mente, tú no eres el ego, tú no eres el yo. Entonces, cuando uno empieza a entender que uno no es ese yo, sino que está en conexión con algo más profundo, que en la psicología analítica se llama el self, que antes se creía que el self era un arquetipo separado, ¿no? Entonces, la totalidad es un concepto muy complejo, ¿no? Más filosófico, diría yo, que psicológico, ¿no? La idea del self y todo. Digamos, esta aspiración, este deseo de la totalidad o de la conexión con el santo grial, con el sentido, con algo más profundo, con el ser, lo esencial, ¿no? Todos esos conceptos más como metafísicos que siempre han existido, ¿no? La idea también que plantean muchos psicoanalistas, ¿no? Como esta idea de el yo, ¿no? El yo ideal y el yo real, ¿no? O sea, hay un yo también que tiene que ver con un yo mucho más profundo, que tiene que ver con, digamos, siempre ha habido esa idea de la doble personalidad, ¿no? Que hay un yo que es lo social, Nietzsche también hablaba de eso, ¿no? O sea, como esta lucha por ser uno mismo, ¿no? Liberarse de esta carga social, ahí se definía el carácter del hombre, en la lucha entre él y la sociedad, ¿no? La lucha entre el león y el dragón. Entonces, en teoría, hablamos del eje o self como, digamos, dos polos, ¿no? Estar más hacia el espíritu de la época, la máscara, la identidad social, o estar más hacia la conexión con el sí mismo, ¿no? Con el espíritu de la profundidad. Y entonces esto no está separado. No puede haber self sin yo, y no puede haber ego sin self. Siempre están conectados. Pero lo que puede haber es un ego más cerca, ¿no? Digamos, al espíritu de la época o uno más cerca al espíritu de la profundidad, ¿no? Y entonces esta posibilidad de empezar a entrar en el mundo interior muchas veces tiene como primer obstáculo estos roles, ¿no? Sociales, estas máscaras, estas convenciones, donde el peor apego es el apego a uno mismo, ¿no? Donde creerse que esa imagen que tú tienes de ti es una realidad, ¿no? Entonces nosotros creemos que, por ejemplo, el yo que tenemos es tan real como puede ser un objeto, ¿no? Como puede ser este resaltador. Entonces yo creo que yo, mi identidad, Roberto, es algo que existe, ¿no? Como existen las cosas. Cuando es simplemente una co-construcción, ¿no? Sí, es una construcción por los parámetros que plantea la familia, la cultura y la Pero a sociedad. veces la gente se aferra a esa co-construcción porque no puede sostener la vacuidad, ¿no? Y la experiencia del vacío también es una experiencia Eso, mística que está en relación con la iluminación y muchas cosas, ¿no? Porque ese vacío, esa nada es el todo. Cuando uno comprende que no hay esa división, ¿no? Que el no ser nada es la posibilidad de ser, de elegir lo que quieres ser, ¿no? De que no hay nada que esté determinado en el ser humano, ¿cierto? Entonces uno empieza a hacer ese proceso
de profundización más allá de ese rol. Entonces el acceso a ese mundo espiritual que muchas veces está impedido, cerrado por la máscara, ¿no? Entonces Jung va a hablar de esto, va a hablar de la importancia de, digamos, igual no identificarse con el ánima ni el animus, y que los sueños van a contribuir también a restablecer este equilibrio, ¿no? Entre lo inconsciente y lo inconsciente. Jung va a destacar el objetivo de la psique, ¿no? Tiene que ver de alguna manera, dice, con reconocer este carácter arquetípico, ¿no? De la psique, diferenciar lo personal de lo arquetípico. Dice, con demasiada frecuencia se da por sentado que una experiencia es subjetiva porque tiene lugar dentro de la mente de un sujeto. Pero esto no contradice necesariamente el hecho de que pueda ser objetiva, dado que las imágenes del inconsciente colectivo, en razón de su carácter colectivo, son verdaderas y absolutamente objetos, como lo pueden ser las cosas externas de la psique. Evidentemente, ¿no? O sea, la conciencia, cuando nosotros vemos desde la fenomenología la idea de conciencia, que siempre es una conciencia de algo, ese objeto de la conciencia, lo que diría Husserl, el noema, puede ser un objeto ideal, imaginal o un objeto físico, material, ¿cierto? Entonces, el ser humano, en su capacidad de conciencia, puede establecer una relación con el mundo imaginal como con el mundo material. Entonces, y para la conciencia no hay diferencia, ¿cierto? Da lo mismo un objeto material que un objeto imaginal. Entonces, digamos, porque eso se ve muchas veces en los sueños, ¿no? Donde la realidad es tan vívida, ¿no? Como podría, o más vívida que la propia vida despierta, ¿no? De vigilia. Sí, Entonces, y ese es uno de los problemas que tiene, por ejemplo, lo que es el ánimus. El ánimus en este caso se le da lo mismo tanto lo uno como lo otro. O sea, lo mismo, sí, el tomate y la hueá, bueno, sí, es la pendejada. O sea, es decir, porque el ánimus en cierta, o sea, aquí estoy hablando, digamos, como esa parte medio sombría que tiene lo que es el ánimus. ¿Por qué? Porque entonces lo del ánimus tiene que ver más con una función que es castrativa, racional, reductiva, que frente a lo que es aproximarse entonces a estas imágenes, a estos contenidos simbólicos, inconscientes, a lo que va ocurriendo ahí en esa realidad simbólica y en esta actitud simbólica que también determina y predetermina una configuración de nosotros mismos. Entonces, el Animus también muchas veces rechaza eso y a él se le da también la misma pendejada al uno que el otro. No, eso es lo mismo que va. Entonces, es también ahí donde hay que tener también mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hablándolo en un nivel mucho más colectivo, o sea, nosotros damos cuenta que desde una sociedad que ya rompió esa parte del patriarcado y que fue a la parte, como dice Luigi Soja, en una masculinidad pura y dura y fuerte que ya ni siquiera el patriarcado lo contiene, entonces es donde hay un reduccionismo y un humanismo y una fragmentación como tal siempre lo psicológico, porque el ánima anuda, abraza, contempla, integra, mientras que el ánimo va por otro lado. Va por otro lado porque él discierne, corta, abre, racionaliza, reduce. Entonces, es ahí donde muchas veces también en ese trabajo complementario es lo que da tanto la parte racional como una importancia, pero también lo intuitivo, lo que se nuda y lo que surge como realidad simbólica para adaptarnos aquí a eso. sí, claro. Muchas Y veces por el bueno, lado de los sensitivos, no sé si a usted ha pasado, Roberto, yo creo que eso le pasaba algo como a Edinger, que él vivía mucho entonces en el espíritu de la profundidad, entonces, pero a él también le daba mucha brega en esa relación, yo es decir, verse en una parte comunitaria con los demás y enfrentando esos mismos conflictos. Eso también claro, entonces. porque eso en todas las tradiciones, digamos, mientras más refuerza la individualidad, más conexión con la totalidad, ¿no? Con los otros. Entonces, bueno, acá estamos hablando de este tema de la integración de los opuestos, de la importancia justamente de no quedar atrapado en la máscara, el contacto con el mundo interior que pasa a través del ánima y el ánimo, lo que Jung dijo, justamente esta unión de los opuestos, descrita en la alquimia, ¿no? El matrimonio místico, en muchos simbolismos, ¿no? Muchas veces Sí, la podemos ver un exceso, psiquiatría. dice, muchas veces podemos ver un exceso de sentimiento en expresiones culturales como el arte, que pueden anticipar un periodo de brutalidad, ¿no? Lo mismo en las personas, ¿no? Muchas veces el exceso de, eso lo dice Jung, ¿no? Como este exceso del arte, del surrealismo, del romanticismo que anticipa muchas veces el opuesto, ¿no? La guerra, ¿no? Como pasó en Alemania, en Francia, ¿no?
Y él va a hablar de este movimiento de enantiodromía, cuando está muy cargado un polo y los contenidos del inconsciente que están en lo opuesto emergen, ¿no? Violentamente. Entonces uno va hacia el lado opuesto. Entonces una persona que ha vivido solo desde un punto de vista racional puede tener una gran crisis emocional, ¿no? Ser invadido por eso que ha negado. Entonces estos movimientos pueden ser prevenidos si nosotros reconocemos, ¿no?, el funcionamiento de nuestra psique y cómo estamos en relación a esos contenidos inconscientes. Por eso Jung en el libro rojo dice, bienaventurados los que se anticipan, ¿no? Los que pueden de alguna manera anticiparse a la crisis, ¿no? Sí, Entonces, y el arte, dice, puede ser una forma válida, ¿no?, de canalizar estos contenidos inconscientes, ¿no?, hacia una fuente creativa, dice, ¿no? Pueden ayudar a dirigir, dice, la dispersión excesiva de la libido. Y entonces, de alguna manera, el desarrollo del héroe, ¿no?, del yo, tiene que ver con cómo la conciencia ha aprendido a manejar esos contenidos inconscientes, ¿no?, a canalizar el exceso de carga psíquica, ¿no? Entonces, de alguna manera, la sociedad ha creado, ¿no?, desde esta mirada psicoanalítica, la cultura y todo esto, ¿no?, en base a esa capacidad del yo de canalizar su propia, digamos, energía psíquica, ¿no?, o libidinal. sí, y también hay que recordar algo que también algo que nos ha pasado, digamos, últimamente a esta sociedad, a la sociedad occidental, es que había una identificación muy grande con figuras heroicas. Entonces está Moisés, está Jesucristo, está Buda, todos estos personajes, pero lo hicieron más como que ellos dicen. Entonces tendemos a aferrarnos mucho más a estas partes heroicas, porque vemos como un espejo muchas veces de lo que yo ya lo digo, de que no querer asumir también la responsabilidad de esos mismos inconscientes o asumir otras mismas posturas frente a la vida misma. Entonces nos empezamos a identificar con estos personajes Claro. heroicos porque asumimos entonces que ellos son la realización misma de la vida y que llevaron a cabo todo un proyecto psicológico, cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso Pero también hay, eso también. en esta mirada, digamos, de la libido, ¿no?, como esta libido que se transforma, ¿no?, pasa de ser instinto a ser símbolo, cultura, ¿no? Lo interesante es lo que dice Jung acá, ¿no?, terminando este capítulo, Jung, que es que, digamos, justamente, si la sociedad se ha alzado como, digamos, de alguna manera, como una especie de, digamos, de esta energía psíquica, ¿no?, se ha dispersado hacia afuera, ¿no?, en la cultura, el arte, la religión. O sea, lo importante hoy en día, va a decir Jung, de alguna manera, es redirigir esa energía psíquica al interior, ¿no? O sea, al interior. ¿Cómo podemos nosotros redirigir esa energía psíquica hacia el interior? O sea, eso es interesante, ¿no? Entonces, porque esto tiene que ver con esta técnica justamente de la imaginación activa, ¿no? Cómo cuando la conciencia pone, ¿no?, se pone sobre el proceso y los símbolos, ¿no? Entonces, esa energía psíquica que en un momento fue hacia afuera, la gran explosión de la creación cultural, ¿no?, proyección en los mitos, en la literatura, tiene que el hombre volver, ¿no?, a poner su conciencia en el mundo interno. Es lo que Jung va a llamar un paso de la energía libidinal dispersa horizontalmente a una, digamos, dirección vertical, ¿no? O sea, como ese ver dentro de sí el proceso. Y Sí, eso se entonces, por llama eso, per se, ver a través de. ¿no? Y entonces, Es claro, decir, porque en todo ese proceso, para otras volver entonces a esa misma realidad interior, a esta realidad simbólica, a volver otra vez a esta vida psíquica. Entonces Jung nos dice, el problema es que como la energía se está dispersa, entonces vemos todo entonces de una manera muy superficial, natural, pero no vemos a través de, es decir, claro, el psicologizar que se da ahí mismo, pero que también está hablando de ese mismo proceso de interiorización y de claro, contemplación y de comprensión y de por entendimiento eso, que yo tengo de aquello que ocurre en mí mismo. claro, por eso la proyección es el estado habitual de la psique, ¿no? Como de ver, pero no ver todo lo que está ahí, ¿no? Y ahí va a Eh, decir que el símbolo de la caverna, la muerte del héroe, indican esa necesidad de redirigir la libido hacia el mundo interior, ¿no?
apartarse de ese mundo social externo, ¿no? Y ver dentro de sí mismo, ¿no? Y más o menos esas son las ideas centrales de este, digamos, capítulo, ¿no? Que es Este el capítulo, capítulo 7. aunque también ahí hay una idea que me llama mucho la atención cuando Jung dice que el contenido de los católicos no tenían absolutamente nada, pues, o sea, que por medio de ellos, de los rituales y esto, entonces ellos no tenían, Sí, digamos, nada que traer en su inconsciente, pero eso sí, yo eso se lo refuto a él, porque si a eso vamos, y carga inconsciente que pueda tener nada más que el catolicismo, independientemente de los ritos que tengan, es brutal, o sea, es brutal, porque si alguien en sí, sí, pero hay catolicismo que está conectado, ¿no? Pero digamos, la misa no necesariamente genera una conexión simbólica con la gente, hay gente que va, se para, se levanta, ¿no? Y no conecta a nivel de la vivencia. claro, pero, pero entonces resulta que ahí es donde volvíamos entonces al principio, entonces hay una alineación, es decir, de esta realidad y del compromiso también mismo, del compromiso mismo con la vida, y solamente me voy solamente entonces a una parte, entonces también estoy negando la otra, entonces es ahí donde yo hago esta crítica, que ahí sí yo no estoy de acuerdo con Jung de que ellos por medio de esos rituales no tenían nada en su inconsciente, yo pienso que sería todo lo contrario, para mí, o sea, en su momento eso cumplió su función, claro que sí, y que tenía pues una carga, como os decía, simbólica, ritual de trabajar un montón en ese aspecto gnóstico, es decir, de poder conectar con Dios, pero que también se estaba negando entonces decir, porque eso era también una dictadura divina, entonces, ¿dónde está entonces este caso lo oscuro, lo sombrío, lo que ellos tampoco, lo que ellos rechazaron también por muchísimo tiempo? Entonces, eso también pienso que sería también para mí como una parte de evasión también, que no lo hayan visto, es otra cosa, pero que estaba ahí, estaba. Claro, tiene que ver con esto, ¿no? Entonces creo que vamos a quedar acá. Tenemos a Milker ahora, va a hacer su charla sobre, va a seguir hablando de esto de la madre, el símbolo de la madre, la diferenciación de la madre, ¿no? Los invitamos a verlo. Y después a las 8 tenemos un diálogo, no sé si tú quieres participar también, John, sobre Orfeo y Eurídice, ¿no? Con Andrés. Vamos a como analizar un poco ese mito, ¿no? El mito de Orfeo y Eurídice a las 8. Entonces los invitamos entonces ahora con Milker y a las 8 sobre esto de Orfeo y Eurídice. El día de mañana también tendremos a John, ¿no? ¿De qué vas a hablar mañana, John? Voy a terminar el texto de Picos y Valles, que es la diferencia que hace Hillman entre psicoterapia y espiritualidad, porque siempre hay una confusión, siempre confunden lo uno con lo otro y de la psicoterapia lo vuelven algo espiritual y lo espiritual como psicoterapia, y son dos cosas totalmente diferentes en este caso. Entonces estoy tratando sobre eso. Y los queremos también invitar porque ya tenemos las inscripciones abiertas para el curso, para estudiar el texto símbolo de transformación con un analista muy reputado pues en el habla hispana, como lo es Enrique Galán, que gracias a él pues tenemos la obra de Jung publicada al español en su totalidad, donde él participó de la edición de varios volúmenes. Entonces estamos en las inscripciones abiertas del curso pues que donde Enrique Galán vamos a estudiar entonces este texto de símbolos de transformación, y también estamos en inscripciones del curso de Jung para la vida cotidiana, para que entonces ahí están pues no es que no sé si panfleto, no, ahí está la, El, el, el el, evento, sí. el evento, ahí está en el evento para que llamen y participen, que vamos a estar pues como desarrollando diferentes actividades. Desde el momento, estas son las dos que estamos promocionando. También con Roberto se está realizando lo que es un grupo de estudio de la obra de Jung, que son los miércoles en la mañana y en la noche, también para los que quieran también vincularse. Entonces, en el Instituto Lucis tenemos pues como muchas actividades, entonces pues como en relación a la psicología junguiana también, mitología y otros temas también de interés. Claro, los invitamos a seguir las actividades. Todo julio vamos a seguir entrevistando personas, vamos a seguir haciendo los eventos que hemos hecho. Están ahí publicados los eventos que vamos a hacer este mes, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, este mes análisis de cuentos los días jueves también. Vamos a tener el análisis de la Odisea, ¿no? Vamos a comenzar el próximo lunes a las 8 el análisis de la Odisea con Isabel Rodríguez. Ella vive en Miami, pero es de Venezuela. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, vamos a seguir los días lunes nosotros a las 6
con este espacio de introducción. A las 7 va a estar Milker, a las 8 va a estar Isabel, hablando de la Odisea. Martes en la mañana tenemos grupo de lectura Mujeres que corren con lobos. Martes a las 6 tenemos análisis del libro de Joseph Campbell, que lo vamos a seguir todo el mes de julio. El martes a las 7 iniciamos un espacio la próxima semana de análisis de los arquetipos del tarot con Lenis Vianney, que ella es de México. Y vamos a estar también el próximo martes con Alejandro Chavarría de México y John, hablando de Hillman, el texto Reimaginar la Psicología. Va a estar muy bueno ese espacio. Los miércoles en la mañana y en la noche tenemos grupos de estudio, esos son pagados, ¿no? Tenemos los miércoles, vamos a empezar también a hablar de la imaginación activa con Gabriela, miércoles a las 6. Después tenemos el grupo de mujeres que corren con lobo el jueves también, es martes y jueves en las mañanas. El análisis del libro rojo a las 6, también los días jueves. El análisis, me parece, que tenemos como más de 20 actividades. Tenemos el análisis de cuentos el jueves a las 8. Tenemos análisis de películas, superhéroes, cosas de la cultura popular, viernes en las mañanas, al mediodía, con Milker y conmigo. El análisis de la obra de Murray Stein, que lo va a seguir haciendo Milker el viernes a las 6. Y vamos a empezar con Gabriela a hacer un diálogo el día viernes a las 7 sobre el libro Carl Jung, Vida, Obra y Psicoterapia, que es un recorrido de las diversas etapas que vivió Jung, ¿no? Como psiquiatra junto con Freud. Es un libro muy bueno como para introducir a las personas al pensamiento de Jung. El día viernes a las 8 vamos a tener un comentario al libro de Pan y la pesadilla de James Hillman a cargo de Jorge. Vamos a empezar el 18 el curso con Enrique Galán, Símbolo de Transformación, que va a estar muy bueno. Símbolo de Transformación es el libro más, posiblemente uno de los libros más difíciles de comprender de Jung. Vamos a también seguir las entrevistas el sábado en las mañanas, ¿no? Y a las 7, sábado a las 2 y a las 7. Seguiremos los coloquios de rock argentino este mes, rock argentino 2, porque nos quedó insuficiente el tiempo, y psicoanálisis. Vamos a empezar los días sábados también un espacio de revisión de las conferencias de Tavistock, que son unas conferencias muy importantes para dar los fundamentos de la psicología analítica, ¿no? Con John, yo y John los días sábados a las 8 de la noche, y Milker hará también un espacio de análisis de los cuentos del narrador de cuentos, ¿no? ¿Quién no ha visto esto? Que es un espacio de gran importancia, ¿no? Bueno, entonces los invitamos a seguir nuestra página, ahí están todas las imágenes, las actividades. Los invitamos a compartir, ¿no? Las actividades, darle like a la página, en el caso de que les parezca un espacio que puede ayudar a otras personas, ¿no? O que es algo interesante. Entonces, bueno, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos entonces a las 8, ¿no? Con lo de Orfeo.